Bueno, una vez más, gracias por acompañarnos. Quisiera que fuera conmigo a la Escritura, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Y en esta oportunidad, el tema que tenemos es una interrogante. ¿Qué debo hacer mientras espero el milagro de la salvación? ¿Qué debo hacer mientras espero el milagro de la salvación? Pues lo vamos a tratar de contestar, por supuesto, a la luz de la Escritura. Lucas, capítulo 9, es uno de los capítulos que están enquistados en el pleno desarrollo del ministerio de Jesucristo. Si ustedes leen unos capítulos antes de esto, para irle dando contexto a la historia, van a poder ver grandes milagros de Jesús. Van a ver milagros de Jesús, una que otra conversación de Jesús con sus discípulos, instrucciones básicas, luego otros milagros, hasta que viene a este punto en el Evangelio según San Lucas capítulo 9, en el cual prepara a los 12 discípulos y les asigna su primera misión. Ellos están, pero felices de poder servir a Dios y sorprendidos de las cosas que iban a pasar a través de ellos. El maestro los estaba enseñando. Hay algo que hoy se usa mucho en las empresas y es el entrenamiento en el trabajo, Yo puedo estar preparando a otra persona y estoy haciendo el trabajo, desarrollándole, y esa otra persona está aprendiendo al lado mío, desarrollando el trabajo. No solo es una clase, no solo es una inducción en un aula con una pizarra, sino que ya se está haciendo el trabajo. Y esto es exactamente lo que el Señor estaba haciendo. Ya ven cómo los administradores, los administradores de talento humano, del recurso humano, del entrenamiento, no han descubierto nada. Realmente el Señor ya lo hacía. Es algo que en inglés se llama on the job training, el entrenamiento en el trabajo. Y entonces el Señor estaba haciendo esto con sus 12 discípulos. Andaban ellos junto a Él viendo cómo hacía para sacar los demonios del endemoniado gadareno, de cómo hacía para sanar el flujo de sangre de la mujer que se acercó a tocar el borde del manto, cómo resucitó a la hija del centurión y muchas otras cosas que estaban pasando en ese momento. Estos hombres, sorprendidos del poder del Señor Jesucristo, iban aprendiendo de cómo se hacía esto y comprendiendo de que no era el poder de ellos, sino el poder de Dios. Y de esa manera es que llegamos a esta porción. Vayan primero. El Señor les da la primera gran misión y les da algunas instrucciones. Y vamos a empezar a leer del capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hay un texto paralelo, no vamos a citarlo a lo largo del estudio, pero sí quisiera que lo leyéramos. El texto paralelo está en Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8, donde más o menos se refiere a la misma historia. Y esta porción dice, Mateo 10, del 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Podemos hacer también un análisis acerca de esto. Vamos a analizar el texto línea por línea y luego hacemos la aplicación a nuestra vida. Habiendo reunido a sus 12 discípulos. Ya él había escogido la lista de quienes finalmente habían sido asignados a este gran honor de ser discípulos del Señor. Y una vez que ellos habían visto cómo era el ministerio, Él les dio poder. Es importantísima esa anotación. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio el poder, la autoridad
para poder desarrollar un ministerio, para poder orar por los enfermos, para poder orar en intercesión por un endemoniado, para poder tener los dones del Espíritu Santo. Todo eso viene de Dios. Lo hemos repetido en muchas ocasiones a través de este estudio bíblico, pero es siempre importante que todos sepamos que el poder no es del predicador, del evangelista, del servidor que va a ir y va a orar por usted. No tenemos ningún ser humano el poder ni la autoridad personales para poder hacer algo que no esté en el nombre de Dios. Es por eso que cada vez que Dios nos delega a ejecutar una misión, vamos en su nombre. Y aquí está clarísimo. No dice, ellos por sus cualidades fueron enviados por el Señor a sanar. No, dice que les dio Él el poder. Les dio también la autoridad. Porque nosotros, como lo dice Hebreos capítulo 1 y capítulo 2, hace un recuento de cuál es la jerarquía de la creación, siendo Jesucristo, por supuesto, la cabeza. Después vienen los ángeles, y recordemos que los demonios son ángeles caídos, y después venimos nosotros, los seres humanos. Entonces, nosotros no podemos pelear físicamente en contra de los demonios, ni de los ángeles tampoco, por supuesto, si alguna vez tuviésemos la locura de querer pelear con un ángel, pero el Señor nos da en el nombre de Jesús la autoridad para poder pelear contra los demonios. Ellos están sujetos a la autoridad de Cristo. Esto está súper claro. Si nosotros entendemos esta jerarquía, nos damos cuenta de que yo tampoco tengo las fuerzas humanas para pelear en contra de un demonio, pero el Señor me da la autoridad para hacerlo. Sigamos leyendo. Entonces dice que les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, o sea, para vencer la lógica terrestre. Recuerden ustedes que la enfermedad entró a través de la caída de los seres humanos en el huerto del Edén. Antes ellos no se enfermaban. Nosotros nos enfermamos, ¿por qué? Porque debe tener un fin. Este tiempo debe tener un fin. Lo que hicieron Adán y Eva fue comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos empezaron a conocer qué era lo bueno y qué era lo malo, y por eso entraron en pecado. Había otro árbol en el centro del huerto que era el árbol de la vida. Y Dios lo resguardó porque dijo, si estos comen de este árbol vivirán eternamente en esa condición de pecado. Y para que ellos puedan ser liberados de la condición de pecado deben morir a este cuerpo pecaminoso. Por eso tenemos un ciclo de vida. Por eso ustedes y yo vamos a llegar al final, en algún punto, en algún momento. Porque esa fue la voluntad de Dios a consecuencia de la caída. Por eso dice que nosotros no podemos sanar absolutamente a una persona de una enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente Dios se manifieste a su vida probablemente se manifieste su vida en la sanidad de una enfermedad difícil, pero desgraciadamente vamos a volver a morir de otra cosa, probablemente no de eso, pero de alguna otra cosa volveremos a morir. El Señor daba la autoridad a sus discípulos de sanar enfermedades que no eran permanentes, sanidades permanentes, pero se manifestaba el poder de Dios y Dios le daba una vida extra a estas personas. Entonces esa era la manifestación. Queremos que quede todo esto bien claro, porque el sanar una enfermedad no quiere decir que nosotros vamos a obtener la vida permanente sobre este mundo. Vamos a morir. Todos los que fueron sanados en la historia bíblica han muerto. Versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Ven lo que hicieron? Echaron fuera demonios, sanaron enfermedades, pero hizo también el hecho de darles autoridad para predicar el reino de Dios. Ellos tenían que llevar el mensaje. No solo era ir a sanar a los enfermos, no solo era sacar a los endemoniados, sino también predicar al lado de esto la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos en estos días? Ahora todo esto tiene sentido para muchos de ustedes. Cuando salimos nosotros en una campaña médica, salimos de la iglesia y decimos vamos a ir a orar por un pueblo, por una ciudad, por cualquier lugar, y vamos a llevar un equipo de médicos y vamos a llevar los medicamentos, esto y lo otro, está bien. Esa es la manera en la que Dios ahora ha ministrado a la iglesia, pero también tenemos que predicar la palabra. Tanto van los médicos como van los farmacéuticos, pero también tienen que ir los predicadores, los evangelistas, los que van a compartir la palabra de Dios tienen que ser parte del equipo.
Por eso el versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, esto es súper importante también, lo que viene a continuación, le puede parecer a usted un poco raro, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. ¿Qué quiere decir esto? Dice Dios, esta es una misión rápida, esta es una misión en la cual ustedes ya van a regresar, porque tienen que seguir siendo instruidos por mí. Yo les tengo que todavía enseñar muchas otras cosas. Así que era lo que también en misiones hoy en día se llama un viaje corto misionero. Tenían que ir y volver rápidamente. Por eso él les dijo, miren, no vayan a llevarse nada, no vayan a hacer una gran mochila, ni llevarse una maleta pesada, que no pese más de 25 kilos, que hasta agarren la balanza para levantarla a ver si no llevan de más, no lleven 2 pares de zapatos, 3 vestidos, 4 abrigos, olvídense de eso. Vayan livianos, ni siquiera lleven lonchera. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. No toméis para nada para el camino, ni bordón. Ellos utilizaban, el bordón es como un bastón, pero era largo. El bastón debía ser, es como una vara que era más alta que el usuario, que tenía las puntas de metal y le servía para subir los caminos escabrosos de aquella época. Recuerden que ahí no habían aceras bien hechas como hoy, sino que había que subir y bajar montañas, y el bordón era el que ayudaba a las personas a salir. Decía, ni siquiera lleven nada con qué ayudarse, no lleven alforja. Acá en el país, en El Salvador, podemos hablar de una cebadera o de un morral en otros países, donde ellos en su alforja ponían un snack, ponían hoy en día probablemente un sándwich o una bolsa de chips o lo que sea. No lleven alforja, decía el Señor. No lo van a necesitar, van a estar tan ocupados que ni van a tener tiempo de comer. No lleven pan, ni lleven dinero. Entonces el dinero en aquel tiempo se ponía en un cinto que era de cuero, y en ese cinto de cuero tenía algunos compartimentos, y ahí metían la plata, ahí metían el oro, una monedita por aquí, una monedita por allá. Y esto lo que les estaba diciendo es, no metan nada en el cincho de ustedes. En ahí no tiene que ir nada, no lleven ni siquiera gastos para el camino. No hay viáticos en este viaje. Ni llevéis 2 túnicas. Las 2 túnicas era porque en las noches, aquí hace frío, durante el día hace mucho calor en el desierto, pero en las noches hace frío. Ellos tienen que llevar una segunda túnica que se ponían por dentro para poder estar tranquilos y estar calientes. Y el Señor les decía, ni siquiera lleven 2 túnicas, no van a dormir en ningún lugar. Y en cualquier casa donde entréis, quédense allí y de ahí salid. Vayan uno a uno. Toda esta era la estrategia de Dios para ese momento. Ajá, hermano, pero ¿para dónde me lleva? ¿Por qué me está contando todas estas historias? Todo esto tiene que ver con la interrogante con la cual hemos titulado este mensaje. ¿Qué debo hacer mientras espero el milagro de la salvación? En otras palabras es, ¿qué voy a hacer mientras viene Cristo? ¿Voy a estar aquí sentado? ¿Voy a estar leyendo cosas que probablemente no me instruyan? ¿Voy a estar viendo series de Netflix? ¿Voy a estar viendo cualquier cosa, perdiendo el tiempo? ¿Qué debo hacer mientras Dios viene por mí? Mientras Dios me manda a llamar, o mientras viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Voy a perder mi tiempo o voy a hacer algo que verdaderamente sea del agrado de Dios? Y esto es lo que el Señor había puesto a hacer a sus discípulos. Es necesario entonces, para contestar esa interrogante, que usted y yo sirvamos a Dios mientras estemos aquí. Probablemente usted esté preguntándose y diga, ¿yo cómo voy a poder servir a Dios? Probablemente tiene alguna limitación física, probablemente tiene alguna limitación de movilidad en la ciudad, probablemente hay alguna limitación económica, sea cual sea la limitación. Aquí el Señor le está diciendo, para predicar la palabra de Dios usted no necesita nada, no necesita dinero en sus bolsas, no necesita ni llevar nada de comer, no necesita ni una lonchera, lo que necesita es el deseo y lo más importante, el poder y la autoridad del Señor para poder ser delegado y ejecutar un trabajo dado por Dios. Y es esta historia, este es el centro de lo que yo estoy tratando de que ahora usted se motive a hacer. Hay que servir. Hay 3 modelos de servicio, 3 modelos de servicio. Hay un modelo de servicio que es único, un solo disparo. Probablemente usted en su vida solo va a tener la oportunidad de hablar con una sola persona.
Y en esa sola persona, en esa sola conversación, porque tal vez usted es tímido, porque tal vez usted no habla mucho o no sociabiliza mucho, pero ese día usted estaba en una fila en algún lugar y Dios le da el poder y la autoridad de compartir el mensaje del Evangelio con esa única persona, y esa única persona fue salva. Y usted se va para su casa, se muere de la pena, se muere de la vergüenza, se muere del problema de su comunicación y dice, bueno, pero cumplí un solo shot, un solo disparo, un solo evento. Después hay un evento que es permanente, un servicio permanente a Dios. Hay personas que viven su vida permanentemente en el servicio a Dios y se dedican a eso día y noche. Y se acuestan pensando en el servicio a Dios y se levantan pensando en el servicio a Dios, se entregan al 100%, Dios delega sobre ellos poder y autoridad y dedican el completo de su vida a servir a Dios. Y la otra modalidad son diferentes eventos a lo largo de su vida. Diferentes eventos. Tal vez usted tiene actividades familiares que hacer, tal vez tiene que atender a sus hijos, tal vez tiene que atender la casa, pero de repente Dios le llama, le da autoridad y le da poder y le dice, hoy vas a ir a este evento y vas a hablar con denuedo, con poder, la gente se va a convertir y de repente llega otra vez a su casa, pasa cierto periodo de tiempo que no pasa nada relevante espiritualmente hablando en cuanto a compartir el mensaje del Evangelio. Y de repente Dios la llama y le dice, ahora vas a ir a testificar, vas a ir a predicar, vas a ir a compartir un testimonio en un grupo pequeño de mujeres. Y ahí, ¡boom!, cae otra vez el Espíritu de Dios. Y entonces, cualquiera que sea la modalidad en la cual Dios nos va a usar, porque Él conoce nuestras limitaciones, conoce cuál es nuestro entorno perfectamente, pero Dios va a venir y va a decir, ¿qué vas a hacer mientras yo vengo por ti? ¿Qué vas a hacer mientras se terminan tus días en este mundo o mientras vengo por la iglesia? Tenés que predicar la palabra del Señor. Hay que ir y hacer discípulos a todas las naciones. En un disparo, en varios disparos o en un disparo permanente. Como sea que sea el modelo de servicio, necesitamos servir al Dios Todopoderoso. No necesitamos nada. Ese es el mensaje central de este mensaje, de esta porción de la Biblia. Solo necesitamos el poder y la autoridad de Dios. Todo lo demás Dios lo va a proveer en el camino. Entonces Él dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y salid, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad. Vean usted, aquí está otra respuesta que probablemente pasa por su cabeza. No, es que yo soy medio penoso y si a mí me dicen, no, yo no quiero saber nada de eso, yo no voy a insistir. Está bien, usted haga el esfuerzo, vaya con el poder y la autoridad del Señor Jesucristo y comparta el mensaje. Habrán personas que lo van a rechazar. Justamente este día o ayer creo compartía con alguien, un día venía en mi trabajo y estaba platicando con mi compañero que me había tocado como tripulante en esa oportunidad y le compartía de la palabra del Señor. Y él era un poco reacio a escuchar lo que el Evangelio le quería presentar y más bien ponía de escudo de que su papá lo había criado en el agnosticismo y en el gnosticismo y en un montón de cuestiones ocultas y que él pues no le interesaba mucho conocer acerca de Jesús. Insistí por un rato más, compartimos, discutimos sanamente, no era una discusión de pleito, sino era una conversación. Y ahí murió la cosa, ¿no? Él no quiso recibir a Cristo como Señor y Salvador. Unos, 8 años más tarde, él ya había sido ascendido, entonces él iba conversando con otra persona que en ese momento era su copiloto, 8 años más tarde, y de repente esa otra persona le ofrece el camino de la salvación en Cristo Jesús, y él acepta y recibe a Cristo como Señor y Salvador en un solo evento. Y cuando él recibe a Cristo, le dice a este amigo, comunícate con Alessandro López y decirle que hace 8 años o 10 años tuvimos una conversación. En aquel tiempo yo no estaba preparado. Pero en este momento, aquello que él me dijo y me compartió hace tantos años, ahora me hace sentido porque mi estado familiar, mi estado emocional, mi estado espiritual es diferente y ahora entiendo mi necesidad de Cristo. Entonces uno no tiene idea lo que el alcance del poder del Señor, no nosotros, del poder y la autoridad de Dios puede hacer en la vida de una persona. Tal vez en este momento lo van a usted a rechazar,
Pero aquí mismo dice la palabra, sacúdase el polvo de sus pies. En ese momento yo no quise seguir insistiendo, por supuesto, nada a la fuerza. Jesucristo no iba a entrar a la fuerza en su vida. Me sacudí el polvo de mis pies, como dice aquí, sacudí el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando. Hay que pasar a la siguiente persona a la que hay que compartir el evangelio. Su momento le llegó, y lo que usted puede decir le va a quedar a esa persona en su cabeza, y va a saber que eventualmente, como todos nosotros, necesitamos el poder de Dios. Entonces, primer punto en la aplicación para la explicación de esta porción de la Escritura. Aceptemos el privilegio de ser comisionados por Jesucristo. Aceptemos ese privilegio. Es un honor poder representar a Cristo y recibir de Él el poder y la autoridad. ¿Por qué? Porque ser nosotros testigos y ser nosotros beneficiarios de la salvación automáticamente nos da un tema de conversación. Eso es lo primero. Cuando yo acepto ser un comisionado de Dios, es porque, por supuesto, yo ya estoy viviendo la bendición de ser sano y salvo en el nombre de Jesús. Hay un alto nivel de necesidad en el mundo, sobre todo en esta generación que está tan complicada, está tan compleja. Yo a veces veo algunas predicaciones de algunos grandes hombres de Dios que predicaron el evangelio allá por los años 50, 60. Yo escucho sus mensajes y me doy cuenta que la gente en aquel tiempo era una gente de fe. Sus oyentes eran personas que lo único que necesitaban era depositar su fe en Cristo, y la gente depositaba la fe en Cristo. Hoy son cuestionadores, hoy quieren que realmente uno les diga que Jesucristo cuántos pasos dio antes de llegar a esta escena, que a dónde creció, que quiénes fueron sus hermanos, que por qué no tienen más información acerca de la infancia de Jesucristo, que por qué no tienen más información, que encontraron un libro que fue escrito por no sé quién en algún lugar donde dice que Cristo había tenido novia. Se inventan unas cosas tan locas ahora que es imposible que dentro de toda esa basura que presenta la humanidad ahora salga un ápice de fe. En los tiempos antiguos uno compartía la palabra de Dios y el Espíritu Santo se movía de una forma tan poderosa que para eso era suficiente para las personas que llegaban a los pies de Cristo. En esta época a nosotros nos toca un poco más duro, pero no quiere decir que es imposible. ¿Qué nos toca? Estudiar más. ¿Qué nos toca? Leer más la palabra. ¿Qué nos toca? Buscar más al Señor en oración, en ayuno, en espíritu y en verdad, para poder tener la autoridad y el poder del Señor, para que cuando usted hable el Evangelio de Cristo sea tan poderoso en el nombre de Jesús que la gente se convierta de sus malos caminos y de sus pecados. Entonces hay un alto nivel. Lucas capítulo 10 versículo 2 dice la palabra: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que está envenenando a las iglesias? ¿Por qué las iglesias hoy no tienen autoridad? Poníamos hace unos días en nuestro cápsula de estación de recarga y hablábamos acerca de la culpabilidad de la iglesia en el resultado que hay de gente que se manifiesta con blasfemias en contra de Jesucristo. Recientemente en los Juegos Olímpicos pusimos el ejemplo. Pero ¿qué es lo que la iglesia hace? No para salir en pleito o para salir a buscar revancha con respecto a estas cosas. Nosotros como iglesia hemos perdido el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque en las iglesias, sobre todo en las iglesias grandes, en las megas iglesias, ¿qué se predica? Se predica la superación personal. Se predica el evangelio de la prosperidad. La gente va a la iglesia pensando en ellos mismos. No piensan en servir, no piensan en ayudar al compañero herido, no piensan a orar por el enfermo. Van ahí a resolver sus propios problemas, van ahí a ponerse un espejo delante, en donde el único que existe es el que está enfrente, que son ellos mismos. Y esos pastores están predicando una palabra solo para levantarles el ánimo, para levantar su autoestima, para levantar lo que son capaces de hacer en la individualidad y en una absoluta lejanía de Dios.
y solo están diciendo que van a ir ahí porque ofrendando, entonces Dios les va a ofrendar, y porque dando plata, Dios les va a dar plata, y ese es el centro de la necesidad. ¿Qué les importa entonces a todos estos cristianos egoístas si alguien está blasfemando el nombre de Cristo, sentado en una mesa, haciendo cosas que no deben de hacer? Porque no se predica eso desde el púlpito. Por usted y yo estamos aquí para remar en contra de la corriente. Usted y yo estamos aquí para servir al Señor con autoridad y poder. ¿Cómo va a tener autoridad y poder una iglesia que predica solo el hecho de supérese, sea mejor, usted va a ser bendecido por Dios, usted done para que el Señor le dé a usted? ¿Cómo va a haber fuego en esas iglesias? ¿Cómo van a tener cara estos predicadores para ir a reclamar a estas personas que están blasfemando el nombre de Cristo si de verdad no hay poder y autoridad? Pero usted y yo, que conocemos lo que dice la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad no de ir a gritarle a esa gente, es de ir a predicarle a esa gente. Es de ir con la palabra, con el poder y la autoridad de Jesucristo, a demostrar que Cristo, el Señor Todopoderoso, existe, que es Dios y que se le tiene que respetar. Lo demás lo va a hacer Dios, como dije en esa cápsula. Dejadle a Dios la ira, dejadle a Dios la venganza. A mí es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. No tengo yo por qué irme a vengar de todas esas personas que salieron sentados en esa mesa. Dios lo hará. Mi responsabilidad es predicar el Evangelio de Jesucristo, no predicar la prosperidad. Es un privilegio de alto nivel. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Llamar en el nombre de Cristo y como embajadores de Dios a la reconciliación con Dios. Si Dios los perdona, ese es problema de Dios. Si Dios no los perdona, ese es problema de Dios. Yo debo llamar a la reconciliación. Ese es mi trabajo y el suyo también. Ser responsables en la asignación de las funciones también es mi responsabilidad. Ser responsable, tengo que cumplir. Dios me dice, hay que hacer esto, voy. El respaldo de Dios va a estar con nosotros, así como estuvo con sus apóstoles. Él nos dará poder. El poder viene de una palabra griega que usted, me imagino, he escuchado antes, que es dunamis, que es donde viene la palabra dinamita en español. Y el Señor dará los recursos propios, el Señor capacitará, el Señor dará la capacidad para hacer cosas. Ese es el poder de Dios. La autoridad viene de un vocablo griego, exousia, que significa que está autorizado, que está validado, que tiene el permiso, que tiene la libertad de hacer como bien le parezca, en el nombre de Cristo, por supuesto, y con el poder de Dios. Entonces el Señor nos ha dejado algunas tareas fundamentales que ustedes y yo debemos cumplir. Primero, por supuesto, es predicar el Evangelio. Versículo 2 de nuestro texto base en Lucas 9 dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Primero había que predicar. El Señor era así. A la mujer que mencionamos hace un momento, que tenía el flujo de sangre y que llegó a tocar el manto del Señor, fue sanada en ese momento, pero la primera palabra que le dijo el Señor Jesucristo a esta mujer es: sé salva y sana de tu azote. Lo más importante para Dios no es sanar el cuerpo. Lo más importante para Dios es que usted y yo sanemos nuestro interior y alcancemos la salvación eterna. Después nos va a sanar. Después nos va a ayudar en la economía. Después nos va a ayudar en el matrimonio. Pero lo primero que tenemos que hacer, usted y yo, es entregar la vida al Señor Jesús. Y ese es el mensaje que debemos compartir. La libertad espiritual y anímica es otra cosa de la que tenemos que hablar. Hay personas que están esclavizadas mentalmente, emocionalmente, y necesitan ser libres. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. No dice algunos cuántos demonios y a otros que eran de otro tamaño no los podían sacar. Todos los demonios. Entonces hay una restauración en la parte anímica, espiritual y también de la salud. Obviamente aquí dice sanaron enfermedades. Aceptamos los consejos en el ejercicio de nuestro servicio, los consejos de Dios. Es muy fácil que cuando estemos nosotros con la autoridad y el poder de Dios, como que eso nos envanezca, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros entendamos que el poder es de Dios, no nuestro. Y ahí es a donde vemos un montón de predicadores que son fogosos, que tienen la presencia del Espíritu Santo, que han sido de verdad bendecidos con un don especial,
pero que al final terminan envaneciéndose, al final terminan haciendo un show, que al principio tal vez sí, Dios había decidido sanar a las personas a través de ellos, porque el don es de Dios, pero de repente empezaron a hacer un show mediático y empezaron a construir un personaje alrededor de esto, y Dios dice, ok, aquí me voy con mis cositas, y como dijo esta misma escritura que hemos visto, Dios se sacude el polvo de esos pies y le quita la pólvora a esos predicadores, y de repente son nada. ¿Y qué es lo que vemos después? Como vimos a un famoso predicador, muy famoso, que hacía cruzadas, campañas y sanidades, y de repente se sienta y dice, mentí. Perdónenme todos los que les estaba mintiendo, porque nadie me corrigió, ni mi equipo, y yo tampoco corrigí a mi equipo. Eso pasa, se fue la pólvora. ¿Por qué? Porque perdieron el enfoque en el Señor. Antes de emprender la labor evangelizadora, bueno, debemos confiar en la provisión financiera de Dios. Ya lo explicamos, el Señor le dijo en el versículo 3 del capítulo 9, no lleven dinero, no lleven nada, no se preocupen, todo se los voy a dar. Prudencia ante el antagonismo religioso y espiritual. Tenemos que ser prudentes porque vivimos en una sociedad confundida, con un montón de corrientes de pensamiento, y nosotros tenemos que mantenernos firmes en la corriente de pensamiento de Jesús. Mateo 10:16 dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Este consejo siempre me ha gustado. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, es un gran consejo, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es una mezcla balanceada de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en medio de las circunstancias complicadas de la vida, sobre todo como están todos los lobos queriendo destruir el mensaje de amor de Jesucristo. Otra de las cosas es que tenemos que tener sinceridad, por supuesto. En algunos casos no debemos esperar mejor trato que el que recibió el Señor Jesucristo. En algunos casos tenemos que ser también nosotros fuertes, no siempre nos van a tratar bien. Mateo 10:17 dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Durante esta labor evangelizadora debemos recordar, evangelizar a una persona, una familia, desarrollar un discipulado con esa familia, desarrollar amistad con la familia y estar preparados mentalmente para que nos rechacen. Debemos disfrutar las bendiciones que se reciben en ese camino al servicio. No es un camino fácil, pero debemos disfrutar el camino, aun cuando sea un poco complicado, porque tenemos que ser parte de las personas que reciben el Evangelio, porque nosotros lo hicimos alguna vez. Alguien nos habló de Cristo, alguien fue valiente y nos compartió la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacerlo. Mateo 10:40-42 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios es justo. La salvación, las bendiciones de parte de Dios, todo esto es lo que tenemos que predicar. Y de parte del que sirve, o sea, de parte de nosotros, eso es lo que reciben las personas, nosotros que servimos, honramos a Dios delante de los demás, somos testigos de Dios al ser canales de bendición. A través de nosotros llegará la bendición a estas personas y tenemos gozo por experimentar la gracia de Dios. Es maravilloso. Yo les puedo compartir rápidamente de la maravilla que hay en servir a Dios y estar sentado en la primera fila de los milagros sobrenaturales que Dios hace en otras personas. Yo sé que uno siempre quisiera recibir los milagros de Dios para uno y para sus seres queridos, pero a veces estar sentado en la primera fila del show de Dios, cuando hace maravillas, milagros, prodigios, sanidades y es liberada la persona delante de nuestros ojos, nuestra fe crece, porque decimos, el Dios que hemos predicado, el Dios en el que hemos creído, nuestro Dios, el Todopoderoso, lo estoy viendo actuar y no es necesario verlo actuar en mí, lo veo actuar en las otras personas, y nosotros lo único que hicimos fue exponer a las personas al milagro poderoso de la transformación del Señor. Así que les invito a todos, ¿qué debo hacer mientras esperamos la salvación eterna? Servir a Dios. Busquen cómo servir. Si es un solo disparo, si son varios disparos o es un disparo permanente,
Sea como sea, Dios le capacitará para hacerlo. No se quede sentado sin hacer nada. Predique la palabra del Señor cada vez que pueda. El Señor le dará poder y autoridad para hacerlo. Si usted quiere recibir a este Dios de quien hemos hablado a lo largo de los últimos 40 y tantos minutos, si usted quiere abrirle su corazón a Jesús, si usted quiere de verdad vivir todo esto que hemos platicado y hemos compartido, le invito a que reciba a Cristo como Señor y Salvador ahí donde está, a través de una sencilla oración. Una oración que puede durar unos segundos que van a transformar el resto de su vida, como lo hizo con muchos de nosotros. Si quiere hacer esa oración, diga conmigo ahí donde está: Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Me arrepiento de esos pecados, Señor. Gracias por lavarlos por mí. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de perdón de pecados y de vida eterna. Gobierna mi vida y guíame hacia la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.